Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Ahim Behayot, acá presente, ¿verdad? Y los que nos ven también a través de las redes sociales. Estamos en lo que es la parashá, la continuación de la parashá número 48, que es Shoftim, jueces. Esta es la continuación de esta parashá. No se pudo terminar el Shabbat pasado porque trae bastante. Estuvimos leyendo, si se recuerdan, en lo que es el libro de Devarim, en el capítulo 16, 18 y termina hasta el capítulo 21, 21, 9. Es un poquito extensa esta parashá, por eso es que este día, este Yom, le vamos a dar continuidad a lo que nos hizo falta, ¿verdad? Porque todo en la escritura es bien importante y lo que vamos a aprender este día es algo bien bonito, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es la salvación y tiene que ver con respecto al nombre de nuestro Salvador. Tiene que ver con la similitud que tiene el Nabi Moshe con nuestro Adón Yeshua también. En la parashá anterior no pudimos detallar bien estos puntos porque se recuerdan de que hubo una tormenta bastante fuerte, ¿verdad? Y no mucho se escuchaba, pero es por eso que decidí volver a recapitular lo que ya vimos el Shabbat pasado, pero en este caso vamos a comenzar desde el libro de Devarim, del Perec 18, vamos a continuar, porque llega hasta el 21:9, ¿verdad? Y de ahí vamos a tener lo que es la reconfirmación, que es la Haftará, en Isaías, en Matillahu y en el libro de los Hechos, Mahasín. Ahí vamos a tener esa lectura. En la parasha anterior decíamos de por qué, de cómo, bueno, y lo hemos visto, ¿verdad? Que cómo Moshe tiene esa similitud y nosotros decimos que es un prototipo de Mashiach, ¿verdad? Nos acordamos de todo lo que tuvo que vivir Moshe y lo que tuvo que padecer nuestro Adón también, ¿verdad? Todo tiene una gran similitud. En el Perec 18 hasta el 19, dice: Profeta, profeta les levantaré de en medio de sus ajín, de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis devarim, mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyeres mis palabras, mis devarim, que él hablase en mi nombre, yo le pediré cuenta. Imagínense, le pedirá cuenta, dice. Los muchos profetas, los muchos profetas que han surgido en Israel han cumplido, han cumplido funciones importantes. Todos ellos han cumplido parte de esta profecía, pero solo parte de esta profecía, pero ninguno ha estado a la par de Moshe, ninguno. Por lo tanto, tiene que haber uno que se asemeje a Moshe en muchas áreas de su vida para que haya un cumplimiento pleno de esta escritura. Hay mucha similitud entre Mashiach, entre Yeshua y Moshe, desde su nacimiento hasta su muerte. Y es lo que decíamos, ¿verdad? La vida y lo que la gente llama el ministerio de Mashiach, ¿verdad? La vida y el ministerio mismo de Mashiach. El Mashiach sería como Moshe. Vamos a ver algunas cosas de la vida de Moshe que se asemejan a lo que es la vida
de Yeshua también. Es lo que estábamos diciendo al principio, ¿verdad? En punto número uno, en el punto número uno, Moshe nació en una situación de peligro y tenía que ser escondido. Es lo que decíamos en la parasha anterior, ¿verdad? Que en ese tiempo el paró, el faraón, hace un decreto de que todas las familias que le naciera un varón, ese tenía que morir. Más sin embargo, las niñas esas sí las iban a dejar, ¿verdad? Porque el faraón tenía miedo de que estos varones llegasen a grandes y hubiera una rebelión en contra de ellos, ¿verdad? Porque si hemos visto a través de toda la escritura que el pueblo de Israel es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, y lo hemos visto hasta con lo que le llaman Sansón, ¿verdad? Hemos visto que el pueblo de Israel es fuerte. Entonces a esa revuelta, a esa rebelión le tenía miedo el paró, por eso decidió matar a todos los varones, ¿verdad? Y solo dejar a las niñas. Pero en eso nació Moshe, en una, como decía, en una situación de peligro, y tenían que esconderlo, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos en lo que es el libro de Shemot, en Éxodo 1:22. Ahí se encuentra eso. Entonces dice, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaré al río. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del río. Cuando nació el niño que más adelante llevaría el nombre de Moshe, había una amenaza de muerte sobre él. Faraón, rey de Egipto, había ordenado que todos los niños varones de Israel fueran brutalmente asesinados, con el fin de que el pueblo hebreo no se multiplicase más sobre la tierra, y para que los egipcios pudieran dominarlos. Por lo tanto, los padres de este niño hermoso tenían que mantenerle escondido durante varios meses para salvar su vida. De la misma manera, cuando Mashiach nació, hubo una amenaza de muerte sobre él. En Matillahu 2, el rey Herodes temía que el nuevo rey de los Yahudi, que había nacido, llegara a quitarle su puesto. Por eso mandó a matar a todos los niños de Betlehem. Yeshua, al igual que Moshe, se salvó, como hoy dicen, ¿verdad? Por un pelito. Pero no, ¿verdad? Eso es como decir una expresión humana, ¿verdad? Pero sabemos que el que está en las manos de Yahweh, pues Él lo salva, ¿verdad? Él lo guarda. Entonces, eso ya era un propósito, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido el propósito de nuestro Abba? Al guardar a este varón, a Moshe, ¿cuál era el propósito? Y ya lo hemos visto, ¿verdad? A través de los 5 libros, a través de toda la Torah, hemos visto que el propósito de Yahweh ha sido siempre dar a conocer su nombre. Porque por eso levanta a Moshe, para eso lo levanta, porque a él se le revela el nombre, se lo da, él es el portador del nombre. Entonces, no es casualidad, ¿verdad? O como decía acá, por un pelito se salvaron, es un propósito. Entonces, la misma similitud tiene Yeshua también, cuando en ese decreto, ¿verdad? Que el rey Herodes lo quería matar, por lo mismo, ¿verdad? Por temor a que éste lo destronase. Entonces mandó a matar a todos los niños en Betlehem, dice. Entonces, por la mano de Yahweh, tanto, tanto Moshe como Yeshua fueron salvados como niños de la mano de los reyes que querían matarlos. Vemos otro punto número 2. Moshe no se aferró a su esplendor, ¿verdad? No se aferró, sino que se unió
a un pueblo esclavizado. Se unió a ese pueblo. A través de lo que hemos visto, hemos leído y que está en la Torá, vimos cómo Moshe fue rescatado, ¿verdad? Y al mismo tiempo tuvo la facultad y la oportunidad de más adelante hasta llegar a ser un rey de Egipto, ¿verdad? Más sin embargo, por eso decía aquí el punto número 2, Moshe. eh, no, aquí dice, me pasé un punto más adelante, pero dice, Moshe no se aferró a su esplendor, sino que se unió a un pueblo esclavizado, teniendo la oportunidad de ser rey, ¿verdad? Más sin embargo, sabemos que ese era el propósito de Lava. Luego dice, el nombre de Moshe es una profecía. Hemos visto eso, ¿verdad? El nombre de Moshe es una profecía. En Shemot 2:10 dice, y le puso por nombre Moshe, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Por eso el nombre. Por eso sabemos qué tan importantes son los nombres en la lengua hebrea, ¿verdad? Porque tienen uno o varios significados que exaltan a Yahweh. Mas, sin embargo, si nosotros vemos Isaías y todos los nombres que están en la Biblia, eso no quiere decir nada, ¿verdad? Tal vez quiere decir algo, pero ya en griego, pero sabemos que ese idioma tiene el 90% de palabras sucias. Más sin embargo, el idioma hebreo es Kadosh. Por eso es el idioma de nuestro Abba. Y es por eso que nosotros estamos acá para aprender de ese idioma. Para que se nos limpien los labios, ¿verdad? Porque de otra manera no se puede. La gente se confunde al decir raíces hebreas. Y uno dice, es que raíces hebreas, nosotros en raíces hebreas nos encargamos de aprender hebreo, de aprender la palabra correcta, a llamarle por su verdadero nombre nuestro Salvador. Pero no, la gente dice, es que yo no soy hebreo, es más, ni sé qué es lo que dice un jalel, un canto hebreo, no sé. Entonces dice, por eso es que nosotros no oímos eso, porque nosotros ni sabemos qué dice. Ajá. Pero más sin embargo sabemos que es el idioma Kadosh que él ha elegido. Y es porque él es de Israel, ¿verdad? Y todo, es por eso raíces hebreas, ¿verdad? Raíces hebreas abarca todo, desde el nacimiento de Mashiach, desde conocer de dónde él vino, pues, de la tribu, y hasta el final, por qué pueblo viene él también. Entonces, todo eso está acá contemplado en la parashá, con solo el simple hecho que decíamos al principio, ¿verdad? Que Moshe es un prototipo de Mashiach, tiene una gran similitud. ¿Y cuál ha sido el propósito? ¿Cuál es siempre? Dar a conocer el nombre. Ese es el propósito. Entonces leímos Shemot 2:10, ¿verdad? Donde le puso por nombre Moshe, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Entonces no era que por un pelito se salvó, ¿verdad? Ya es un propósito. La hija del faraón puso el nombre Moshe sobre el niño. Ese nombre viene de la palabra Mashá, que significa sacar del agua. Sacar del agua. Hacer salir, extraer, salvar. Moshe fue sacado de una muerte segura en el río. Eso lo vemos en Hechos, en el libro de los Hechos 7:21. Y por eso llegó a ser un cuadro profético del Mashiach. Como Moshe fue sacado de la muerte en el río, el Mashiach fue sacado de la muerte. Y eso lo vemos en Salmos 18, 69, 88 y en Zaharyah 3, 2. Luego en el punto que me adelanté hace un momento, donde dice que este era el punto número 3, y lo puse en el 2, ¿verdad? Pero punto número 2 era el nombre de Moshe, es una profecía. El 3,
Moshe no se aferró a él mismo, ¿verdad? Sino a una unión, aún dice, se unió a un pueblo esclavizado. Imaginemos nosotros, ¿quién de nosotros se quería agregar a alguien que es esclavo? Alguien que usted puede decir, bueno, es esclavo y ni siquiera tiene que comer, anda mal vestido. ¿Quién se va a querer unir a un pueblo así? Mas, sin embargo, Moshe, siendo él un príncipe, porque así fue tratado él, a pesar de que todo el pueblo de Misraín sabía de que él era un hebreo, pero más sin embargo la mamá que lo adoptó, lo puso como príncipe, ¿verdad? Entonces él tuvo la oportunidad de ser un egipcio, de ser un rey, pero no fue así, ¿verdad? Él se unió y al pueblo esclavizado. En Éxodo 2:11 está escrito, y aconteció en aquellos días, creció, ya Moshe salió a sus hermanos. Según se entiende, es posible que Moshe fuera el siguiente rey de Egipto. No lo dice la Torá, ¿verdad? Pero por el camino que él iba, dado de que él era un príncipe, se puede decir de que él podía ser un rey más adelante. Pudo haber sido, ¿verdad? Dice, pudo haber sido siguiente rey de Egipto, puesto que eran los hijos de las hijas de los faraones que llegaron a ser los sucesores del trono. A pesar de esta posición de esplendor y riqueza mundial, Moshe valoró su identidad hebrea más que todos los privilegios de Misraín. Y eso es un ejemplo para nosotros también, un ejemplo a seguir, ¿verdad? Puesto que todo lo que está en el mundo es bien bonito, a cualquiera le puede gustar, pero ya hemos visto, ¿verdad?, de que por muy bonito que sean las cosas, aparentemente, si no es, si no es de lava, nos puede llevar a un camino de perdición, ¿verdad? Por eso es de tener bien el cuidado de tener presente todo lo que se mueve en el mundo, ¿verdad? Conocer, conocer esas veredas, ¿verdad? Por donde uno anda, porque estamos acá en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien eso en cuenta para no caer en error, ¿verdad? Porque, por lo que decía acá, Moshe valoró más su identidad hebrea, más que todos los privilegios que el mundo le ofrecía, ¿verdad? O el mundo le pudo ofrecer, viendo la condición de él, ¿verdad? En Hebreos 11:24 al 27 dice lo siguiente, por la emuná, y ahí está la clave, ¿verdad? Por la emuná de Moshe, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Yahweh, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mashiach que los tesoros de Egipto, porque tenía su mirada puesta en la recompensa. Por la emuná salió de Misraín sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible, ¿verdad? Entonces esa es la clave del éxito, ¿verdad? La emuná. Pero para alcanzar esa emuná debemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Porque a eso nos manda la palabra, mantenernos firmes. Confiando siempre, dice, en el invisible, así como lo hizo Moshe, ¿verdad? Él confiaba en el invisible, y a pesar de que él dice la Torah de que él entraba al Mishkan, porque tenían allí en el Mishkan se guardaba lo que es el arca del pacto, ¿verdad? El arca de la alianza. Y dice que del arca del pacto salía la voz de Yahweh para hablar con Moshe. Entonces aún así se mantuvo firme, ¿verdad? Se mantuvo firme viendo al invisible.
Por eso es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo a seguir. De la misma manera, de la misma manera como Moshe, Yeshua cuando fue enviado al pueblo yahudí, no reclamó su esplendor, no la reclamó, no reclamó el esplendor que Yahweh había, le había dado desde antes que el mundo existiera. Y eso está en Yahanán 17.5. Yahanán 17.5. Cuando había crecido, en lugar de aferrarse a la posición de él que le pertenecía y la semejanza de Yahweh que tenía, no lo hizo, ¿verdad? En Matillahu 17.2 dice, se venció de sí mismo y se presentó al mundo como cualquier hombre. Imagínense, se venció a sí mismo. Dice. Luego vemos otro punto, punto número 4. Moshe fue rechazado por su propio pueblo cuando vino la primera vez. Y eso está en Shemot 2.14. Lo que le decían, ¿verdad? Le preguntaban, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Eso es lo que le preguntaban. ¿Por qué dice juez? Porque de eso se trata la parashá, ¿verdad? Mishpatim, jueces. Y eso le preguntaban, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Esta fue la primera vez que Moshe intentó llegar al corazón de sus hermanos, pero no le reconocieron. En esto encontramos un evento profético que habla de lo que iba a pasar con el Mashiach en su primera venida a su pueblo, a Yahudá, ¿verdad? A los de él, a los de su oficio, pero no le recibieron tampoco. Eso lo encontramos en Yahanán. ¿Quién me lee, por favor, Yahanán 1.11? Yahanán 1.11. Es lo, A lo, unos- a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. a ese verso es lo que la gente se confunde, ¿verdad? Al creer de que como dice acá, ¿verdad? Pero ya hemos visto que esto acá está mal escrito, ya está mal entendido. Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ya hemos visto en el original hebreo, ¿verdad? Que dice, a los de su oficio vino. ¿Y quiénes eran los de su oficio? Los de Yahudá. O sea, ¿quiénes no le recibieron? Los fariseos, ¿verdad? Los que iban a torcer la Torá, y la Torá nos habla de eso, ¿verdad? Porque no lo aceptaban, porque ellos esperaban ver llegar a un rey, ¿verdad? Como aquellos reyes que ellos miraban, quizás aún mejor, esperaban ver a Mashiach. Pero imagínense cómo llega Mashiach, cómo es la entrada de él, ¿verdad? Y por eso es que no le reciben. A veces la gente juzga mal con solo ver a la persona así por fuera, ¿verdad? La juzga mal. Ve una persona sucia, ve una persona mal vestida y la juzga solo por la apariencia. Y eso es lo que hicieron con Mashiach también. Eso es lo que hicieron, ¿verdad? Imagínense que esperaban a un gran rey, por lo que dice la profecía, ¿verdad? Esperaban a un gran rey y no fue así. ¿Cómo llegó Mashiach? Dice la Torah que Mashiach se presentó
no como ellos querían, ¿verdad? Sino en un burrito, dice que iba sentado. Y bueno, al verlo así, juzgaron, ¿verdad? Solo con la vista, por la apariencia. No, no es él, dijeron. Pero ¿quiénes eran esos? Los que lograban a ver solo por encima. Eran los fariseos. A los que él más adelante les llama fariseos hipócritas, ¿verdad? Entonces, veamos ese punto nosotros y que nos sirva, ¿verdad? También como decir de ejemplo para lograr a captar esas cosas que no se captan a simple vista, ¿verdad? Sino que con una vista hebrea. Pero ¿cómo usted puede decir yo tengo una vista hebrea? ¿Cómo logra tener usted esa vista hebrea? La segunda vista es desde el corazón. No dejarnos guiar, ¿verdad? Por lo que simplemente ven nuestros ojos y juzgar solo por eso. ¿Por qué digo yo juzgar? Porque la parashá de eso se trata, de jueces. O sea, llegar a ser un juez es algo, decíamos en la parashá anterior, eso, si acá, si Mashiach si de él está, ¿verdad? Que nos regale más tiempo. Y acá los pequeñitos que vemos acá llegan a ser pues ya adultos, ¿verdad? Si él lo permite. Y lograran tomar esa carrera, ¿verdad? De leyes y llegar a ser algún día un juez, tiene que someterse a la Torá, ¿verdad? Porque ya vimos que ser un juez no es nada importante, nada fácil, no es nada fácil. Lograr hacer un juicio, un veredicto conforme a la Torá para hacer un sano juicio, ¿verdad? Por eso decíamos, no juzgar, porque a veces nos atribuimos ese cargo de juez. Logramos a ver la gente y ya la juzgamos y sin tener nosotros ese llamado, ¿verdad? Más sin embargo, a Mashiach no le importa, ¿verdad? Lo de encima, decimos nosotros cómo ande vestida la persona. Pero sí, más con el entendimiento, tampoco nosotros vamos a venir como que somos locos, ¿verdad? Pero el que no tiene la posibilidad, pues también se le respeta. Y no por eso lo vamos a ver mal tampoco. Así es de que lograr a tener ese entendimiento es bastante delicado. Porque a nosotros que nos tiene que interesar ver a un ají y ver de que es para esplendor de Yahweh, ¿verdad? Esplendor para nuestro Abba y que es un ají más, un miembro más. Así tendríamos que verlo. Entonces vemos que lo que dice Yahanan 1:11, a lo suyo vino, pero ellos no le recibieron, dice la gente. Ve que entonces como aquellos no le recibieron, ahora nosotros sí le recibimos y somos el Israel espiritual. Pero eso está mal interpretado. El mundo allá afuera se está agarrando atributos que no le pertenecen. ¿Por qué razón? Porque imagínense que tanta gente que lee en las mismas Biblias se pueden hasta de memoria el pasaje donde habla de que Mashiach les dio a comer a un número grande de personas, que sanaba hasta en el día de reposo y bueno, él hacía todos esos milagros y diga usted, no le recibieron. Entonces, le recibieron. El detalle es de que la gente no puede ver más allá, ¿verdad? ¿Cómo, cómo no creer en alguien que le devuelve la vista, ¿verdad? ¿Cómo no creer en alguien que usted de repente no caminaba y camina por la misma emuná? Entonces, esas personas le recibieron, ¿no? Cuando dice que a los suyos se está refiriendo a la tribu de Yahudá, porque de ahí es él, ¿verdad? Por eso es bien importante las enseñanzas de lo que son raíces hebreas, porque conocemos y escuadriñamos nuestras raíces, ¿verdad? De dónde venimos y lo más importante, ¿verdad? De dónde viene nuestro Salvador y para dónde vamos también. Todo eso es bien importante.
Entonces por eso decía, Moshe fue rechazado por su propio pueblo, cuando él vino por primera vez, así como Mashiach. Es cierto que miles y miles le recibieron cuando vino. Es cierto que 3,000 le recibieron en el día de Shavuot, lo que la gente llama Pentecostés, ¿verdad? Cuando cayó el Ruach HaKodesh, lo que la gente mal llama Espíritu Santo, ¿verdad? Es cierto que más adelante la escritura dice que 5,000 le habían recibido en Yarushalayim, más de 30,000 quizá me pasé. Dice 5,000 le habían recibido en Yarushalayim. Es cierto que lo que dice en Hechos también 21:20, que hasta más de 30,000 en Yarushalayim le habían recibido como el Mashiach. Imagínense 30,000. Eso lo dice Hechos 21:20. Si alguien que me lo reconfirme, estaría excelente, ¿verdad? Para ir viendo que lo que se está hablando acá es Torah 21:20. Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, eh, le dieron toda la cabot a Elohim y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de Yahudis hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Entonces, eso lo reconfirma también, ¿verdad? Entonces, es algo más, un punto más para decir, entonces, no le recibieron aún allá en Jerusalén, no le recibieron. Imagínense, dice que 30,000 le recibieron ese día. Solo dice cuando ellos lo oyeron y dieron cabo a Yahweh y le dijeron, ya ves, cuántos millares de Yahudín hay que han creído y todos son celosos por la Torah. Cuando dice que todos son celosos por la Torah, es como quien dice, y todos guardan los mandamientos escritos en la Torah. Entonces, todos, ahí dice 30,000 en Jerusalén. También es cierto que los primeros 100,000 creyentes eran solamente yahudí. Y es cierto que se calcula que cerca del año 100 de la era común, alrededor de 1,000,000 le habían recibido como el Mashiach prometido. El Mashiach, Ben Yosef, como algunos le conocen, ¿verdad? Pero tristemente la mayoría del pueblo de Israel no le recibió cuando vino. Y él fue rechazado por los líderes y jueces de la nación yahudí, que eran los suyos. Por esto él les fue quitado durante mucho tiempo para que luego ser presentado otra vez con el poder igual que Moshe, como dice también en otra escritura, ¿verdad? Eso lo avala otra escritura. Por ejemplo, estaba leyendo yo algunas partes de esto, del Midrash, Talmud, ¿verdad? Pero eso no lo asociamos con la Torah, solo para ver si ellos creen en eso también. Pero no quiere decir que nos vamos a pasar para ahí, ¿verdad? Ya eso es netamente ya de Israel, de algunos hermanos yahudí, ¿verdad? Porque son palabras interpretadas por algún intérprete de la Torah, ¿verdad? Pero eso nosotros nos basamos en lo que es la Torah. Luego dice, Moshe volvió a Israel después de mucho tiempo. Eso lo hallamos en lo que es Shemot 2:23. Y está escrito así. Y aconteció que pasado mucho tiempo, así comienza, ¿verdad? Aunque Moshe estuvo lejos de su pueblo durante mucho tiempo, su corazón estaba con ellos. Y a pesar de que a pesar de que pudo tener una familia propia, nunca se sentía integrado en el pueblo. Y la cultura de su suegro Yetro, el primer hijo que tuvo con su esposa Sífora, fue llamado
Gershón. ¿Qué significa extranjero allí? Moshe nunca se sentía como en casa con su suegro. Su ley estaba con los israelíes en Misraín. Después de 40 años, Moshe fue enviado de vuelta a Egipto para enfrentar al Paró y sacar a los hijos de Israel del poder del faraón, ¿verdad? Entonces vemos esa similitud de Moshe también. Entonces, ¿a qué venía Yeshua también? ¿A qué venía? A salvar a los suyos, ¿verdad? De la esclavitud, de todo eso. Más que todo del pecado, ¿verdad? La esclavitud del pecado. Pero la gente dice, no le recibieron. Pero eso no es así, ¿verdad? Luego, ¿qué esperamos nosotros? Porque viene Mashiach otra vez. Por un pueblo, ¿verdad? Pero no es cualquier pueblo. En Shemot 3:10 dice, ahora pues ven y te enviaré al Paró. El poder mágico de Egipto tenía el pueblo hebreo bajo la esclavitud. O sea, estaban adormecidos, ¿verdad? Dice, para que saquen a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. El faraón, ya lo hemos visto, ¿verdad? El Paró simboliza o representa a Satán. Egipto simboliza al mundo. Por eso algunos dicen, ¿verdad? No ha salido de Egipto todavía. Y eso es lo que miramos en la parashá anterior, ¿no se acuerdan de todas las travesías que el pueblo de Israel le tocó hacer? Y viendo eso yo decía, y esta travesía nos toca a nosotros también. Entonces le hacíamos un énfasis, ¿verdad? De escuadriñar en nuestro lev y ver conforme la Torah en qué camino estamos nosotros también. Y decía el ají también, y hay muchos decía que aún en raíces hebreas no han salido de mi raíz, todavía están ahí. Porque la Torah nos hacía un énfasis, ¿verdad? De que de toda esa travesía llegar a lo que era la Moed de Sucot. Porque sabemos de que ya en esa moeda iba a estar ya nuestro Adón Yeshua, ¿verdad? En esa moeda de Sucot. Entonces ese es el largo camino. Luego, luego decía que la última parada era Padán Arán, decía. Que quería decir más allá del sol. Pero eso solo es algo simbólico, ¿verdad? Estamos hablando de que eso nos lleva a lo que es la Eretz de Israel, porque esa es la tierra prometida, ¿verdad? Pero eso nos hacía recordar, como quien dice, es cuando eso dice más allá del sol, quería decir ya en la eternidad, ya en el milenio con Mashiach, ¿verdad? Entonces, por eso se le encomendó esta tarea a Moshe. Por eso decíamos, Egipto simboliza al mundo. Y la esclavitud de nuestros padres simboliza la esclavitud de los seres humanos bajo el poder del pecado que mora en ellos. Como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel del poder del faraón, así Mashiach vino para liberarnos del poder de Hasatán, que es decir, el pecado, ¿verdad? Porque dice que el faraón simboliza a Hasatán. Como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, así Mashiach vino para liberar a los hijos de Abraham del sistema de este mundo. Y esa es la lucha, ¿verdad? De lo que es del sistema de este mundo. Esa es la lucha. Porque la misma Torah dice, ¿verdad? Los he puesto en medio del mundo, pero ya no pertenecen al mundo. Pero más sin embargo, hay muchas cosas, ¿verdad? Que cuesta sacarlos. Cuesta.
porque andamos nadando, ¿verdad? En medio de tanta cosa, de tanta inmundicia que muchas veces, a veces sin uno pretenderlo, oye cosas, ya con eso ya pecó, ¿verdad? Más aún, más aún si uno se hace partícipe de todas esas cosas, ¿no? Entonces, es bien duro, ¿verdad? Es duro, pero ese es el camino, ese es el camino. Como Moshe fue enviado, dice, para liberar al pueblo, eso, bueno, eso lo encontramos en los escritos a la carta de los Romanos 6, 5 al 7. Porque si hemos sido unidos en Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en un madero con Él para, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque Él ha muerto, ha sido liberado del pecado. Moshe reveló el nombre Kadosh, al pueblo. Y es por eso que Moshe fue salvado, ¿verdad? Fue rescatado, fue apartado para ese propósito. No porque diga que Moshe se fue revelado el nombre, no quiere decir que muchos no conocían el nombre, ¿verdad? Sí lo conocían. Porque entonces, ¿cómo aceptaron a Moshe? Si ellos no hubiesen conocido el verdadero nombre, no lo hubieran aceptado. Lo que pasa actualmente, ¿verdad? No, lo que es las religiones. Como no conocen el verdadero nombre, usted llega con esta davar y no lo van a aceptar. Solo los que son del pueblo de Israel, solo los que están apartados allí, ¿verdad? Esperando que Yahweh los saque de donde están. Porque nosotros no podemos sacar a nadie de donde no quiere salir, ¿verdad? Simplemente nosotros llevamos la davar, esta de Barín, pero no con eso quiere decir que vamos a convencer a todo el mundo, ¿verdad? Porque ya se ha visto que a mucha gente se les ha hablado y usted dice, ya comprendió el hermano, ¿verdad? O ya está, pero vemos que no es así, ¿verdad? Solo es por puro compromiso, el que del pueblo de Israel se conoce. Porque desde el momento que oye algo, ¿verdad? Empieza con aquella comezón de oídos de saber más y bueno, se interesa más y se hace parte del pueblo de Israel. Moshe reveló el nombre. En Shemot 3:16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el que soy me ha enviado. Cuando Moshe recibió el llamado de ir al pueblo de sus padres, quiso saber el nombre, ¿verdad? De su Elohim. Los hijos de Israel conocían el nombre bendito de Yahweh. Y al venir Moshe pronunciando su nombre delante de ellos, reconocieron que verdaderamente había conocido al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac y Jacob. Moshe fue encomendado a pronunciar el nombre delante del pueblo, según está escrito en Shemot 3:15. O sea que verdaderamente el pueblo conocía, pero no lo pronunciaba, ¿verdad? Así como actualmente vemos con nuestros hermanos allá en Yahudá, ¿verdad? Ellos conocen el nombre, pero les da miedo darlo a conocer. ¿Por qué motivo? Y en algún punto tienen razón, ¿verdad? No darle a conocer al mundo el verdadero nombre, porque entonces, ¿cómo sucede con los títulos paganos? Son pisoteados. Y aún así la gente tiene celo de eso. Pero aún a ellos a ellos se les fue entregada la Torá, ¿cómo no van a tener mayor celo de esto? Más sin embargo, el propósito de nuestro Abba es que todo el Olán, todo el mundo, conozca el nombre. Por eso es que estamos acá, ¿verdad? Por eso vemos que se cumple lo que es Ezequiel 4:4.
se le vence el castigo a la casa de Israel con este fin, con este propósito que es de lava. Reunir que los que son de cada uno de las tribus de Israel conozcan y él reunirlos, ¿verdad? Y apartarlos, ese es el propósito. Porque él dice que él los va a sacar desde los 4 ángulos de la tierra. ¿Para qué los va a sacar? Para apartarlo, ¿verdad? Entonces dice, acabamos de leer Shemot 3:15, ¿verdad? Lo que le dijo además Yahweh a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se me hará memoria de mí de generación en generación. Entonces, ¿cómo no tener esa certeza, verdad? Que ese es el verdadero nombre. Porque se le fue encomendado a Moshe pronunciarlo, ¿verdad? Que son las 4 letras. Sabemos que ese nombre, cuando él dice, este es mi verdadero nombre, es un memorial que uno va a tener solo acá en su frente. Ese sí no se puede decir muy así, ¿verdad? Cualquiera, porque es un nombre Kadosh, las 4 letras. Más lo que nosotros tenemos es una fonética. Es una fonética, pero es lo que más se acerca a lo que es el nombre Kadosh. Pero de ahí los otros títulos, todo eso, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con lo que es el pueblo de Israel. No tiene nada que ver. Por eso es que nosotros estamos acá reconfirmando eso, ¿verdad? Eso es lo que hacemos acá. Moshe fue ordenado pronunciar el nombre delante de los hijos de Israel. Fue enviado para que ellos conocieran verdaderamente el significado de ese nombre. Un significado maravilloso de liberación, de liberación de la esclavitud, de redención y sobre todo lo más importante, la salvación. Para eso, por eso es bien importante conocer el verdadero nombre, ¿verdad? De la misma manera vino también Mashiach en el nombre de Yahweh. Y eso está escrito en Yahanán 12:3. Luego Yahanán 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el ajaba con que me amaste antes en ellos y yo en ellos. ¿Ve que es el propósito? Por eso les decía que esta parashá traía algo bien especial. Todo es especial, ¿verdad? Pero en este caso, lo que está en juego, la salvación. Por eso traía acá, trae lo que es el nombre. Y creo que esta parashá no se nos va a olvidar, ¿verdad? No se nos va a olvidar porque a pesar de que dice, se llama la parashá Jueces, Mishpatim, trae un conjunto de ordenanzas, ¿verdad? Y más al final vamos a ver que trae bastantes también, como le dijera, mandamientos. Trae como unos 20 mandamientos o más. De los 613 trae bastantes. Así como Moshe vino a dar a conocer el nombre de Yahweh a Israel, así en el Mashiach Yeshua, así el Mashiach Yeshua vino para dar a conocer el nombre de su padre a Israel. Moshe hizo milagros extraordinarios, pero ¿a través de quién? A través del nombre. Porque solo por uno por sí solo, y Yeshua lo dijo, ¿verdad? Alejados de mí, nada puedes hacer, nada. Entonces, ¿por qué hacía estos milagros Moshe? Porque estaba el nombre en él. Por eso es que él hacía milagros, no porque él tuviera poder, ¿verdad? Sino que era por la java de Yahweh.
En Shemot 4:5 dice, por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh. Moshe fue enviado para hacer milagros extraordinarios. No hemos visto ningún hombre en la tierra hasta venir el Mashiach Yeshua que haya podido hacer milagros tan grandes como los que hizo Moshe. Imagínense un comentario. Hay, hay rabinos que dicen que Yirmeya, la gente lo conoce como Jeremías, ¿verdad? Yermiyahu es el profeta prometido, que fue levantado como Moshe porque como a Moshe, él, como Moshe Yahweh también le dijo a Yirmeya que sus palabras fueron puestas en su boca. Jeremías 1:9. Es cierto que Yermiyahu hablaba la palabra de Yahweh, pero no hizo los milagros que hizo Moshe. Por lo tanto, él no podía haber sido el profeta que Yahweh levantaría como Moshe. No cabe duda de que los milagros hechos por Mashiach, documentados en los 4 libros llamados, bueno, lo llaman el Evangelio, ¿verdad? La gente lo llama Evangelio, pero sabemos que es la Torá, los 5 libros de Moshe, constituyen una evidencia que él es el cumplimiento de la promesa de un profeta como Moshe. Mashiach, ¿verdad? Es el cumplimiento, con la autoridad del Padre, para hacer toda clase de milagros extraordinarios, entre ellos, lo que decíamos al principio, darle la vista a un ciego, limpiar a los leprosos, ya lo vimos en una paracha también, a los leprosos, restaurar a los paralíticos, expulsar a los demonios y levantar a los muertos. En Yahanán 15:24 dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi padre. Como Moshe fue enviado a conocer como Moshe fue enviado a hacer milagros extraordinarios para enfrentar al maligno y liberar al pueblo, así el Mashiach vino con todo el poder del cielo para para destruir las obras de Hasatán y liberar al pueblo de Israel y al mundo entero de las consecuencias de la esclavitud. Cuando aquí dice al mundo entero se está refiriendo a las 12 tribus, ¿verdad? Porque no puede ser así, ¿verdad? Que a todo el mundo. Entonces solo esto es para las 12 tribus de Israel. Porque son los pueblos que se tienen que unir a Israel y no Israel a los pueblos, ¿verdad? Porque eso es una profecía que dice que todas las naciones irán al monte a adorar. Entonces, todas las naciones, pero no dice que Israel va a ir a algún lado, ¿verdad? No quiere decir que Israel se va a agregar a una religión, a X iglesia, ¿verdad? No tiene nada que ver. Que sí va a ser sacado de las congregaciones, X congregaciones, ¿verdad? De tantas que hay en el mundo, eso sí es cierto. Porque si no, acá estamos nosotros, ¿verdad? ¿De dónde nos ha sacado Mashiach? Yo digo, aún sin haber sido parte de una congregación, creía lo mismo que creen los demás, lo mismo, sin haber sido parte ni partícipe de eso, ¿verdad? Pero más sin embargo, de una manera u otra uno siempre anda creyendo y de alguna manera anda uno confiando en lo que otros dicen o en lo que otros creen. Pero ya vemos acá cuál es el propósito del Abba, ¿verdad? ¿Cuál es? Lo mismo que ha sido siempre. Nos ha apartado, pero por un propósito, no para solo por apartarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? De que nosotros mismos nos apartemos de lo que es todo el sistema y lo más importante, hablarle, ¿verdad? A otras almas, a otras personas de lo mismo, de lo que por Jesús de Lava nos ha dado, no quedarnos con eso, sino darlo a conocer nosotros también. En Shemot 4:12 dice, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar.
Qué bonito es eso, ¿verdad? Que a veces uno al pararse acá, uno de repente cuando uno comienza, hasta le tiemblan las piernas, ¿verdad? A uno le agarra hasta una sudoración helada por los mismos nervios que uno dice, es que no sé qué puedo entender acá, no sé qué es lo que voy a decir. Más sin embargo, hemos visto de que el Abba tiene ese sed en uno y Él le pone palabras en nuestros labios. Es por eso que cada vez que uno va a dar una enseñanza de encomendarse al Abba y decirle que sea Él, que hable a través de nuestros labios, porque de nuestra boca, ¿qué es lo que puede fluir? En nuestro pensamiento siempre está en hacer la maldad, pero en hacer lo bueno es poco, ¿verdad? Entonces, es de encomendarnos que sea Él hablando a través de nuestros labios, así como le pasó a Moshe, ¿verdad? Yo no sé si Moshe lo hacía por apartarse de eso que él decía que él era tardado de palabras, que no podía hablar. Mas sin embargo, cuando él lava, le dice, bueno, esto vas a hacer y ya estás para un propósito, hay que hacerlo. Ya no está en uno, ¿verdad? Sino en él. Porque ya hemos visto que si nosotros nos dijese alguien, ¿querés hacer esto? Y usted no quiere. No, no, no quiero, dice, o no lo puedo hacer. Uno rápido se quita eso, ¿verdad? Pero acá no es así. Moshe fue el Nabi o el profeta número uno de Israel. No hay ninguno que haya escrito tantas devarim, tantas palabras de Yahweh como él. Mediante su caminar en lo que es el mandato de Yahweh, nos ha llegado la revelación de la Torah de una forma maravillosa y por medio de su vida, el Mashiach nos dio la máxima revelación de la Torah de Yahweh, como está escrito en Matillahu 5:17. Y eso lo podemos hasta de memoria, ¿verdad? Que la gente dice, es que esto ya Mashiach ya lo cumplió y esto es para Israel y entonces nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Ya no hay que hacer nada, porque Él ya lo hizo todo. Pero, pero al decir que lo hizo todo, ¿a qué se refiere el mundo? Cuando dice que ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo, dice entonces, pero es mentira. Veamos lo que dice Matillahu 5:17. No penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una yod de la Torá, hasta que toda la dabar, hasta que toda la Torá tenga cumplimiento. Y eso es lo que dice Matillahu 5:17 hasta el 18. Al venir a la Torá, venir a las raíces hebreas, nos damos cuenta de cómo el mundo anda caminando perdidamente, ¿verdad? De las riquezas que todo el mundo se pierde al no escuadriñar, al solo, al solo ver de que solo darle una media ojeada a la escritura y no detenerse, ¿verdad? O solo, o solo ponerse a entender palabras que dice otro hombre y no se ponen a pensar de que, bueno, estará en lo cierto. ¿Será verdad que esto dice la escritura, la Torah? Porque acá nosotros nos basamos en la Torah. Todo lo que se da aquí se da hasta con citas y lo estamos leyendo. Entonces, no podemos decir que esto es mentira, ¿verdad? Porque entonces, ¿para qué vino Mashiach? Mashiach dice que él no ha venido a abolir, sino a cumplir, es decir, a completar. Y todos dicen, esto ya lo hizo él, ya lo cumplió todo. Pero no, entonces, ¿para qué es la segunda venida de él? ¿Para qué es la segunda venida? Para completar lo que hace falta. No es que ya lo cumplió todo, ¿verdad?
Si ya se hubiese cumplido todo, el pueblo de Israel ya no estuviera acá. El propósito del Abba no tuviera cumplimiento si es que él ya hubiese hecho todo. Pero falta algo bien importante. Razón tiene la gente cuando dice que todo esto es para Israel. Y sentámonos alegres, sentámonos orgullosos de que sí, es cierto, esto es para Israel. Y somos parte de eso nosotros, entonces hay que alegrarnos, ¿verdad? ¿Qué tal si fuéramos de las personas que dijéramos, Israel ya no es el tiempo de Israel? Porque muchos así dicen, ¿verdad? Es que ya no estamos en el tiempo de Israel. Y, y no es así, ¿verdad? Dijéramos, más aún, estamos en el momento o en el tiempo de Israel. Es decir, porque hemos visto que estamos en el tiempo de la restauración y de todas las cosas. Entonces es el tiempo de Israel. Es el tiempo de Israel. Dice la palabra, la palabra Torah se refiere en este contexto a los 5 libros de Moshe. El Mashiach no vino para anular nada de los escritos de Moshe, sino al contrario confirmarlos y vivirlos de una manera perfecta. La palabra cumplir en este texto se refiere a un término, pero esto lo dicen lo que son los rabinos, un término rabínico. La palabra cumplir, dice, en un contexto rabínico, que tiene que ver con una aplicación correcta de los mandamientos. Cumplir no significa de ninguna manera terminar o acabar, sino llevar a una máxima explicación la práctica en la vida diaria. Y esto es verdad. Esto sí es cierto. Como Moshe vino como profeta para darnos la Torah, así vino el Hijo de Yahweh como el profeta prometido para hablarnos definitivamente lo que había en el Lev del Padre cuando la Torah fue dada, como está escrito en Hebreos 1 al 2. Yahweh, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y es el mismo, ¿verdad? Luego aparece algo bonito. Moshe dice que fue llamado Elohim. Fue llamado Elohim. Y eso lo vemos en lo que es Shemot 4:16. Tú serás, dice, Elohim para él. Y por esto lo querían, ¿se acuerdan que querían matar a Mashiach? Los perushim cuando decían de que él decía que él era hijo de Elohim. Ellos creían que él se atribuía esta expresión, ¿verdad? Ellos eso creían, de que él hablaba solo por hablar o porque él se creía Elohim, un juez. Y claramente, ¿verdad? Lo era y lo es. Y lo será. El único juez justo. Sino ¿se acuerdan que para encararlo también le llevan a la mujer, a la que se había metido con otro hombre? Y bueno, ¿y qué dijo en ese caso el juez que estaba ahí? ¿Cómo se llamaba ese juez? Bueno, yo lo conozco como lo que dicen algunas traducciones, Caifás. Él era el juez de ese tiempo.
Y bueno, él lo primero que dijo, apedréenla. Lo primerito que dijo, ¿verdad? Porque la Torah eso decía, ¿verdad? Que a una mujer adúltera había que apedrearla. Pero bueno, y para encarar a Mashiach se lo llevan y se la tiran a los pies, ¿verdad? Para que él juzgara. Pero ya iba con un propósito. ¿Cuál era el plan de ellos? Si este dice que hay que apedrearla, dice, los romanos lo van a matar a él por asesinato. Lo van a juzgar por asesinato. Pero si este dice que lo perdonen, dice, estaría faltando a la Torah de Moshe. Era para eso. Pero no contaban, ¿verdad? Con lo que Yeshua hizo. Porque en ese caso, ¿qué hizo Mashiach? Inclinó su rostro, ¿verdad? En tierra y se puso a escribir. ¿Pero qué escribía? ¿Qué estaba escribiendo Mashiach? Porque vimos que era una gran multitud que rodearon a la mujer, ya listo, ¿verdad? Con piedra para matarla, para apedrearla. Pero en ese tiempo, ¿qué estaba escribiendo Mashiach? Los pecados de cada uno, de todos los que estaban ahí, de todos. No necesitaba estar escribiendo, ¿verdad? No lo necesitaba porque él con solo ver a la persona o más aún, sin conocer a la persona ya sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Lo que va a decir. Entonces, ya los conocía. Pero imagínense la expresión, cuando él dice, si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra, que la arroje. Pero ¿qué hicieron todos? Irse mejor. ¿Por qué razón? Eso nos da a entender a nosotros que es cierto, estamos en el camino de buscar lo que es la Kedushá. En el mundo se conoce como la santidad, ¿verdad? Pero en este caso la Kedushá, pero no por eso quiere decir que nos vamos a hacer nosotros perfectos, porque perfecto es solo uno, solo Él. Y no nos podemos poner a nosotros, como les decía al principio, a querer juzgar a otro, porque entonces hay que juzgar nosotros mismos, primeramente. No podemos decir yo soy más que este, porque Mashiach no lo ve así. Y nosotros en Raíces Hebreas debemos de vernos a todos como ajín por igual, ¿verdad? No porque uno conozca más ni porque otro conozca menos, pero ¿cuál es la intención? Que al final todos conozcamos de esta Dabar. Y eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Así que ese es un gran ejemplo para nosotros. Es un gran ejemplo. Por eso él a Moshe le llamó Elohim. Es exactamente en las escrituras, es exactamente la misma palabra que es usada para el Creador. En Bereshit 1.1 aparece eso, ¿verdad? Elohim es la palabra más frecuente en las escrituras para referirse a Yahweh y es usada principalmente para el Creador, pero también para los ángeles. En un par de ocasiones es usada para hombres. Es lo que estábamos leyendo al principio, en Shemot 4:16. Y en Éxodo 22:8-9, donde ha sido traducida como jueces, refiriéndose a los jueces de Israel. El título de Elohim tiene que ver con el poder, autoridad, juicio, y en este caso vemos que el Padre delega su autoridad tanto a los ángeles, como a los hombres. De esta manera Moshe es llamado Elohim por las autoridades delegadas que recibió. Por eso decía en el 7.1 de Shemot, pero decía, yo te he hecho Elohim para Faraón. Como Moshe ha recibido la autoridad delegada de funcionar en lugar de Elohim en la tierra, así es Yeshua. Ha recibido el derecho de ser llamado Elohim, como está escrito en Yahanán 1.1, donde dice que el verbo era Elohim, que eso quiere decir el juez supremo.
Mashiach. En Filipenses 2:9 está escrito, Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre. Yeshua ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Esto significa obviamente que él no lo tenía antes y que no lo tenía en sí mismo. Ha recibido un nombre sobre todo nombre. Por eso no aceptamos esos títulos, ¿verdad? No lo aceptamos porque verdaderamente para salvación no tiene que ver nada. En Hebreos 1:8 dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Elohim, oh Yahweh, es por los siglos de los siglos. Es de generación en generación. Si tiene otro nombre, solo Yahweh lo sabe, ¿verdad? Que en el milenio se le va a revelar a los escogidos, ¿verdad? Pero solo él sabe, porque un varón en una ocasión dijo que Yeshua iba a tomar otro nombre, pero solo él lo sabe, ¿verdad? Si eso es así, hay muchas, hay muchas más áreas de la vida de Moshe que podríamos sacar como sombra, ¿verdad? Del Mashiach, pero, pero vamos a pasar aquí recordando las palabras de Yeshua en lo que es Yahanán 5:39, donde dice escuadriñar las escrituras. Porque vosotros pensás que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan edud de mí. Porque, porque si creyeras a Moshe, me creerías a mí, porque de mí ha escrito. Entonces, ¿cuál es la verdadera palabra? Solo imagínense, detengámonos en este punto. La gente no quiere tener nada que ver con lo que es la Torah, porque para ellos es la ley. No quieren ver nada con lo que es la ley. Para nosotros es instrucción. Pero si vemos allá afuera, todo el mundo cree, es creyente. Usted le dice, sí, yo soy creyente, dice, creo. Pero imagínese lo que está recalcando Yeshua en lo que dice en Yahanán 5:39. Y esto lo leen ellos, pues. Lo lee todo el mundo religioso. Pero que se entiende. Por eso yo digo, el mundo se pierde de tanta riqueza que hay en la Torah, lo que ellos no quieren aceptar. Pero creen y son creyentes. Pero ¿qué les decía Mashiach? Y eso no lo digo yo. El propio Mashiach diciendo, escuadriñar las escrituras, porque les parece, ¿verdad?, que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan edut de mí. Ellas, ¿cuáles escrituras? Más adelante dice, porque si creyeras a Moshe, me creerías a mí. Pero ¿qué es creerle a Moshe? Creer a los 5 libros de la Torah. Eso es creerle a Moshe. Y creer en Mashiach al mismo tiempo. Por eso se nos terminó la parashá acá. Casi, ¿verdad? Solo hablando de lo que es la vida de Moshe, la similitud que hay entre el Navi y Mashiach también. El sumo, ¿verdad? El juez supremo es Mashiach. Por eso, imagínense, si siguiéramos hablando de esto por todas las citas que hay, que lo reconfirman, se nos llega a las 12 de la noche, ¿verdad? Solo hablando de esto. Imagínense que para este día traía lo que era la parashá, la número 49, pero va a quedar para la próxima.
el próximo Shabbat, porque no quería dejar pasar todo esto porque es bien importante. ¿Por qué razón? Muchos de nosotros ya lo podemos saber, pero también estos videos se pasan así en diferido y he visto de que hay muchos que se están agregando a conocer de esta Dabar y es por eso que nos detenemos acá para que el mundo conozca de todo el engaño que ha estado metido durante mucho tiempo. Solo allá en Sonsonate hay un ají, ¿verdad? Que él dice que fue pastor como 45 años. Pastor, dice. Y luego por eso vemos que sí verdaderamente es una persona que es parte del pueblo de Israel. Porque imagínense, no, yo digo que no es fácil despojarse de una enseñanza de 45 años, de estarle predicando falsedad al pueblo por tanto años. Y luego usted decir, bueno, esto era mentira y me retracto y vuelvo a comenzar. No es fácil, ¿verdad? El varón usaba una expresión que dijo, bueno, a mí me causó un poco de risa, pero al mismo tiempo es cierto. Él decía, imagínese cuánto tiempo anduve yo montado en ese caballo. Decía. 45 años montado en ese caballo y no se quería bajar. ¿Sí? Refiriéndose al título. Pero, pero no es que uno quiera, ya lo hemos visto. Y eso lo dice la Torá. Que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Yahweh tiene Gesed, que tiene Rajen. Y es por eso que nosotros por la Gesed de Él estamos acá todavía, porque Él así lo quiere. Entonces leímos Matillajo 5:39. Entonces, ¿a qué Él tiene que creer el mundo? A la palabra, a los 5 libros de Moshe. Pero no, ahora se pasan después de Devarim, se pasan a los otros libros. Pero todo es Torah. Solo que los 5 libros es el filtro de lo demás, porque que él tiene que hablar los demás libros, de Torah tiene que hablar siempre. Tiene que reconfirmar lo que la Torah dice. Entonces, para nosotros creerle a todo eso, bueno, más bien, si nosotros decimos somos creyentes, tenemos que creer a lo que escribió Moshe. Porque no escribió nada más de otras personas, ¿verdad? De otro pueblo, sino de Mashiach. De eso escribió él. En el capítulo 18-20 de Devarim, vamos a adelantar un poco. Vamos a irnos al 19, nos vamos a ir de una vez. 19, vamos a leer desde el 8, 9. 19, 8, 9. Dice, y si Yahweh tu Elohim ensancha tu territorio, entonces te añadirás 3 ciudades más además de estas 3. Dice, esto se refiere a los territorios del cananeo, del keniseo o del cananí y el cadmoneo. En Bereshit 15:19 dice que luego fueron Amón, Edom y Moab. Por lo tanto, cuando esta palabra se cumpla, habrá en total 9 ciudades de refugio. Es lo que dejamos en el capítulo anterior, ¿verdad? De las ciudades de refugio, que para quienes eran. Decía que a esas ciudades eran para que huyera el homicida, pero no cualquier homicida, sino el que mataba a alguien sin querer. A ese se le daba oportunidad de refugiarse.
Pero el que ya lo hacía, ¿verdad? Con la intención de dañar, ya ese no era perdonado. En el 19:14 dice, no removerás los linderos de su prójimo fijados por los antepasados en la herencia que recibirás en la tierra que Yahweh tu Elohim te da en posesión. Esto se refiere a los líderes que fueron puestos en la tierra de Israel durante su reparto entre las diferentes tribus y las familias después de la conquista. Todavía hoy en día se puede ver esos linderos en las montañas de Yahudá, en las afueras de Jerusalén, esas piedras que forman fronteras entre las herencias repartidas por Joshua han estado allí más de 3000 años. Imagínense, todavía están ahí esos linderos, esas reparticiones que el pueblo de Israel va luego a tomar posesión de ellas. Y ya están fijadas ya los linderos y las reparticiones ya están. Solo es de estar firme, ¿verdad? Y que nuestro Abba nos lleve a tomar posesión, nos introduzca a esa tierra prometida. Pero ya está todo eso. Entonces yo digo, ¿cómo estando todo esto acá en la escritura y el mundo sigue creyendo de que va para el cielo? Sí, hay un remanente que va a salir, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que todo el mundo va para el cielo. No es así. Se carece bastante de información, ¿verdad? De lectura para creer todas estas cosas, porque otros dicen y ya se hace una doctrina, creer todas estas cosas. Pero la Torah no se trata de doctrina, de tener o seguir una doctrina. Se trata de seguir las Devarim escritas por Moshe, que hablan de Mashiach, ¿verdad? Dice en el 19:20, y los jueces investigarán minuciosamente y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le le harás a él lo que él intentaba hacer a su hermano, así quitará el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y eso se sigue dando, ¿verdad? Imagínense la gravedad de un falso edut, de ser un testigo falso. Se sigue viendo. Solo vemos que lo que les decía anteriormente, que hay personas que hasta se prestan para eso. Le dicen, yo voy a tener, digamos, ¿cómo le llaman a las cosas que hacen cuando van a presentar a la persona que van a enjuiciar o lo van a dejar libre? ¿Cómo se le llama eso? Audiencia. Entonces la gente dice, voy a tener esta audiencia y sírveme como testigo. Yo le voy a decir lo que usted va a decir y eso diga. Pero ante los ojos de nuestro Abba eso no es correcto. Andarse prestando para eso. ¿Por qué razón? Usted va a hablar solo de lo que vio y si es correcto nada más. Pero si no, ¿qué tiene que andar hablando de algo que no ha visto? No se puede. Eso es maldecir a la gente, ¿verdad? Decir mal de algo que no ha visto. Entonces eso es algo que odia nuestro Elohim. Por eso dice, los jueces tienen que investigar minuciosamente el caso para luego dar un veredicto, ¿verdad? Que es acorde a lo correcto. Vemos aquí la gravedad de lo que es el falso edut y la mentira. La intención de la persona que testifica falsamente es vista en el cielo como un crimen y tiene que ser juzgada para que el pueblo tema y no se vuelva a hacer una maldad semejante. O sea que ser juez no es, no es fácil, ¿verdad? Amparados con lo que dice la Torah, pero ser un juez cualquiera, eso cualquiera lo hace. Pero vemos que no puede ser usted juez solo
de profesión, sino porque a la persona ya le guste ver y hacer justicia por su propia vista, lo que estábamos hablando hace un momento, o por su propia mano, ¿verdad? Hay que guardarnos de eso también. En esta parasha se habla, o se ha hablado más que todo, de lo que son los jueces. También habla de oficiales, pero también se está hablando de lo que son los testigos falsos y del grave error que hay en eso, ¿verdad? Al cometer esa falta. Vamos a ver el 28, dice, entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y de corazón apocado? Que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de su hermano como el corazón suyo. Imagínense, las guerras de Israel son guerras de emuná, son guerras de emuná en Yahweh. Y la fe no cabe en una persona que tiene miedo. El temor es lo contrario a la confianza. Por eso los miedosos no podían ser parte de los ejércitos de Israel para que su incredulidad no dañara la emuná de los demás. Entonces tiene bastante, ¿verdad? Que ver, o sea, el cuerpo de lo que son los jueces y los oficiales caminan en común. Porque ¿qué sería un juez sin oficiales? ¿O qué sería un oficial sin juez? La Torah nos habla de que para decir algo hay que tener testigos también, para acusar. Dos o más. Entonces juegan un papel bien importante acá. Pero nos vamos a ir allá ya a lo último porque ya para terminar, alguien que me lea la Haftarah, Isaías 51:12. 51:12 y una vez 53:12. Sí, 51:12 me dijo. Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Veamos el 53:12 también, para ver si habla de lo mismo. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En esta, en esta parasha se habla del papel importante que tienen los oficiales. La parasha nos habla de que una persona que quiere servir en el ejército de Israel no debe de ser una persona temerosa. Si al momento que esta persona decide actuar o más bien tiene el llamado y la persona va con miedo, dice la Torah, mejor que si ese miedo, tiene ese miedo, mejor que se aparte y que regrese a su casa. También hablaba de que si el soldado, en este caso el oficial, llamado,
tenía una prometida y se iba a casar, mejor que regresara también. Porque podía haber otro, decía, cuando este regrese, esta va a estar casada con otro. También hablaba de que, bueno, de eso, del miedo, pero si esta persona decía, si esta persona tenía sembrados, digamos que comenzaba, ya tenía su sembrado y este iba a dar fruto, que se regresara también. Porque podía venir otro y iba y solo como quien dice a meter mano, ¿verdad? De agarrar de lo que él ya tenía. Entonces, esas son las condiciones que se les daba a los soldados. Decía, si un soldado quiere servir y va a tener miedo, mejor que no lo haga. Porque el pueblo de Israel, decíamos, es fuerte y no le tiene miedo a nada, ¿verdad? Solamente hay que tenerle miedo a Yahweh, porque eso lo dice Yahweh, ¿verdad? No le temas a aquel que mata el cuerpo, no hay que tenerle miedo. Mejor hay que temerle al que mate el alma. Entonces para eso eran preparados ellos. Si de repente usted decía, fíjese que tengo miedo, entonces no le decían rápidamente al encargado de ese batallón, mejor apártese y regrésese, porque el miedo de estos iba a influir en los demás y podían perder. Entonces son, son algunas condiciones que se citan acá en esta parashá, reconfirmadas en Isaías también, 51:12. Luego también esta parashá se encuentra los misbot, que son del 491 al 531, de lo que son los 613 misbot. Imagínense cuántos hay del 491 al 531. Son bastantes. Son bastantes preceptos. Porque la gente cree de que no es un mandamiento, dice, nombrar jueces y oficiales, porque de eso trata la parashá. Y entonces era un mandato directamente de Elohim. Nombra, dice al principio, cuando comenzamos a leer, jueces y oficiales. Es un mandamiento desde ya. Dice precepto de obedecer, solo les voy a decir algunos dos porque ya se nos llegó el tiempo. Dice precepto de designar un rey sobre Israel. También de escribir un rollo de la Torá para este rey. Precepto del Cohen, precepto de dar al Cohen, dice, la antepierna, la quijada también y el estómago. Eso está en Devarim 18:3. Y tiene todas las citas, cada mandamiento, para que veamos que sí es Torah. Decía también precepto de separar la terumá, precepto de dar al Cohen lo primero de la lana, precepto para los kohanim de oficiar a los lugares, ¿verdad? Por turnos, precepto de escuchar a cualquier profeta que no cambie los preceptos de la Torá, precepto de designar 6 ciudades de refugio, o sea, todo eso son mandamientos. Pero si solo lo leemos no nos damos cuenta que están siendo mandamientos dados por Yahweh. Y el último que encontramos, que es el 531, la prohibición de arar o plantar en el valle escabroso donde la becerra fue desnucada. Eso está en Devarim 21:4. O sea que al final encontramos que verdaderamente nosotros conocemos solamente 603 mandamientos, pero hay más. Pero lo esencial, 613, que tienen que ver con el hombre directamente, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el hombre. Así es que hasta acá la parashá de este Yom Shabbat, pidiéndole a Alaba, ¿verdad? Que de antemano nos guarde siempre y nos preste fuerza, valor para llegar a otro Yom Shabbat y también de una vez pidiendo de que esta Dabar sea de verajá
para todos, para los que estamos acá y también a los que nos van a ver a través de las redes sociales y pues que acá también decir de que si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, pues estamos abiertos para contestarla conforme a Torah, ¿verdad? Luego también que fuera de lo que es esta transmisión, si hay algunos ajín que están en las redes que quieren hacer sus preguntas, tienen algún comentario o algo, lo pueden hacer y directamente con el ají Natanael o el ají Eliab. Así es de que hasta acá la paracha de este yom. Shalom, shalom para todos.